Con nuestro primer invitado del día, hablamos de la primera ministra italiana y líder ultraderechista de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni. Esto cuando la premier se somete a un voto de confianza, requisito para la investidura. Saludamos a Giuseppe Lobruto, él es doctor en Economía Política de Desarrollo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por estar, Giuseppe, con nosotros en Directo América de Francia 24. Le pregunto entonces de qué significa la llegada de Giorgia Meloni al poder en Italia. ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarles. Efectivamente, es la primera vez que un exponente del movimiento social italiano, hoy Fratelli d'Italia, llega después de la Segunda Guerra Mundial a ser primer ministro. Es la primera mujer que llega a ser, digamos, primer ministro. Y el detalle es que hay que señalar que no es la primera vez que este partido está en el gobierno, sin embargo, es la primera vez que lidera, digamos, el Consejo de Ministros y está en el poder. Sin embargo, Meloni, digamos, en este primer discurso también trató de desligarse de las ideas de extrema, ¿no? También del fascismo, pero pues sigue siendo amiga y también están en su gobierno, pues estas personas que representan precisamente eso. Algunos los catalogan como fascistas también dentro del gobierno y la extrema derecha. Hablamos de Silvio Berlusconi y Matteo Salvini. También recordemos que cuando Salvini fue primer ministro italiano fue muy duro con este tema de la migración. Incluso ya se reunió también con la Guardia Costera para hablar de lo que serían las políticas de este nuevo gobierno en la cabeza de Meloni con el tema de la migración. Entonces, ella trata de desligarse en su discurso, pero está rodeada de las personas que representan todo esto de lo que ella se trata de desligar, ¿no? Claro, efectivamente lo que señalas es muy importante. Tiene alrededor simpatizantes fascistas, declarados fascistas, desde Ignazio La Russa, que es el nuevo presidente del Senado, hasta Matteo Salvini, hoy vicepremier y ministro de la Infraestructura, y que ya se reunió con la Guardia Costera y lo que quiere es volver a ser el sheriff, como decimos en Italia, como lo hizo entre 2016 y 2018. Sorprende las declaraciones en su investidura, diciendo que ella no tolera ningún régimen, ni siquiera el fascista. Me parece que ahí es muy retórica la cuestión. Ella necesita de Europa, lo sabe, aunque dentro de su partido hay un euroescepticismo muy fuerte, y es muy amiga de Orbán, es muy amiga de Vox, es muy amiga de Le Pen. Digamos que se está conformando, yo diría, unos neofascismos en todo el mundo, y claro, en Italia asume unas características clave frente a la crisis del neoliberalismo. Y quiero darte un dato del Istat, que sería el Instituto Nacional de Estadística Italiano. Nada más hace una semana hay 6 millones de pobres, es decir, el 10% de la población, una cifra muy grande nunca habido en Italia. Y eso favorece estos tipos de partidos a tener mayor impacto dentro de la población italiana. Claro, Giuseppe, también hablando de amigos Berlusconi, muy amigo del presidente Vladimir Putin, ¿no? Estos audios filtrados hace días atrás cuando pues manifiesta su agrado, ¿no? Por el presidente ruso Vladimir Putin en plena guerra. Entonces, también evidentemente Giorgia Meloni salió a decir que pues ella igual apoyaba a todo lo que tiene que ver con la política de la Unión Europea con la guerra, evidentemente apoyaba al presidente Zelensky, pero es que su entorno también pone en tela de juicio, ¿no? Lo que dice Meloni. También en su discurso, Giuseppe dijo que no quería reformar la Unión Europea, sino hacerla más eficaz. Nosotros también aquí estuvimos hablando días atrás un análisis que hacía el orden mundial diciendo que ahora la extrema derecha de Europa, digamos, no se enfoca en destruirla, sino más bien meterse en la Unión Europea para tratarla de reformarla desde adentro. ¿Cree que eso pues está pasando cada vez más con gobiernos de extrema derecha que llegan al poder dentro de Europa? ¿Cree que eso es una idea de Meloni? Mira, tocas dos puntos importantes. El primero es el de Berlusconi. Berlusconi es efectivamente muy amigo de Putin, lo ha demostrado durante sus gobiernos a principios de siglo, del siglo XXI. Él ha hecho declaraciones muy fuertes a la prensa y luego diciendo que él estaba bromeando. Sin embargo, es muy fuerte la relación que tiene Putin con Berlusconi, pero sobre todo con la Lega de Salvini. Hay varios exponentes de la Lega de Salvini en el que ha recibido financiamiento por parte de Putin desde hace años. Y Meloni claramente se deslinda, declara que es a favor de Zelensky. Me parece el mismo discurso que dice que ella no está a favor del fascismo. Me parece que es pura retórica. Pero el otro punto que tú tocas es importante. Las extremas derechas en Europa no la quieren destruir, sino que la quieren reformular a su manera.
dentro de un concepto de soberanismo, que es un concepto que hay que analizar, en el cual los países, los estados van a tener un papel importante, una especie de federación, y que Europa se tiene que defender frente, por un lado, a China, y a Rusia, y por otro lado también, aunque esto no es evidente, frente a los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa en los otros países europeos. Acuérdense que Orbán ha sido apenas el líder de Hungría, ha sido condenado por parte de la Unión Europea y no va a recibir fondos para señalar a Hungría como un país antidemocrático. Y espero que esto no pase en Italia. En Italia la cuestión de estar en la Unión Europea depende del PNR, que es este plan de dinero que está llegando a Italia como respuesta a la crisis de la pandemia y a la crisis que enfrentan los países europeos. Entonces, Meloni no se va a poder deslindar de los fondos de la Unión Europea, pero van a intentar, digamos, crear una fuerza que va a ir más allá, creo que del Partido Popular Europeo. Creo que se va a conformar una ala derecha dentro del Parlamento Europeo, muy fuerte, extrema derecha, y esto es muy peligroso para los mismos principios democráticos que rigen nuestra comunidad europea desde la Segunda Sí. Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Giuseppe, muy rápidamente, Meloni sí va a tener estabilidad política dentro del Parlamento. Recordemos que también Italia pues, es vista como uno de los países europeos con más inestabilidad política, más primeros ministros también en el poder. Sí, ayer justamente en el Corriere della Sera, en el periódico El Foglio, había un análisis sobre la primera vez desde la reforma electoral que hubo que un gobierno va a gozar de una estabilidad enorme. La nueva ley que se reformuló le da una mayoría muy, muy grande, no va a gobernar 5 años, no va a haber ningún problema, y esto le va a intentar reformular varias partes de la Constitución. Acordémonos que el presidente de la República es un hombre ya mayor, de más de 80 años. Ojalá que siga en viva durante su mandato, su segundo mandato, porque si no, al asumir el cargo del Sí. presidente de la República va a ser Ignazio La Russa, uno de los fascistas más declarados que ha habido en la historia italiana.